Marzo de 1995. Las rejas de la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez se cierran con un sonido metálico que sacude la conciencia de todo un país. El hombre que camina esposado entre la fila de agentes federales viste un traje gris que apenas días atrás lucía en salones de poder donde se decidían fusiones millonarias y concesiones gubernamentales. Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente que prometió llevar a México al primer mundo, avanza con la cabeza en alto mientras las cámaras capturan la imagen que nadie creyó posible. El intocable ha caído. Afuera, en las calles de una ciudad de México sumida en el caos económico, millones de mexicanos observan la transmisión en vivo sintiendo una mezcla perversa de satisfacción y terror. Satisfacción porque finalmente uno de los poderosos pagaría. Terror porque si el hermano del presidente podía terminar en una celda de 2 por 3 metros, entonces todo lo que les habían vendido como progreso y modernidad era una mentira tan grotesca que daba náuseas. El peso mexicano se había desplomado en diciembre, arrastrando consigo los ahorros de toda una generación. Las familias perdían sus casas, sus autos, sus negocios. Y ahora descubrían que mientras ellos firmaban créditos imposibles de pagar, la familia que gobernaba el país movía cientos de millones de dólares a cuentas secretas en Suiza usando pasaportes falsos. Pero antes de revelar cómo se construyó este imperio de codicia y sangre, apoya esta investigación dejando tu like, porque lo que estás a punto de descubrir es la historia que el establishment mexicano intentó enterrar durante décadas. Una historia que comienza no en los pasillos del poder, sino en un jardín manchado de sangre infantil. 44 años atrás, diciembre de 1951. La residencia de la familia Salinas en la Ciudad de México es una casa de clase media alta donde se respira el aire de la aspiración política. Raúl Lozano, padre de los niños, es un economista respetado con conexiones en el gobierno. Es una tarde tranquila cuando los dos hermanos mayores, Carlos de apenas 3 años y Raúl de 5, encuentran el rifle 22 de su padre. Los detalles de lo que sucedió en ese jardín han sido objeto de especulación morbosa durante generaciones, pero los hechos centrales son indiscutibles. Los niños, jugando a lo que ellos llamaban la guerra, apuntan el arma hacia Manuela, una empleada doméstica de 12 años que trabajaba en la casa. El disparo atraviesa el aire tibio de la tarde mexicana y la niña cae. Según los testimonios filtrados décadas después por periodistas que revisaron los archivos policiales censurados, cuando los adultos llegaron corriendo al escuchar la detonación, encontraron a los dos hermanos mirando el cuerpo con una frialdad que helaba la sangre. Carlos, con su voz infantil pero con un tono que no correspondía a un niño de 3 años, dijo algo que quedaría grabado en la memoria familiar como un presagio diabólico. «Ya la matamos». No hubo llanto, no hubo pánico, solo esa observación fáctica y vacía. El caso fue cerrado rápidamente, clasificado como accidente doméstico. Las conexiones políticas del padre garantizaron que ningún medio de comunicación tocara el tema. Manuela fue enterrada en una fosa común. Su familia recibió un pago silencioso y los hermanos Salinas continuaron su infancia como si nada hubiera pasado. Pero algo había. Psicólogos forenses consultados décadas después para artículos investigativos señalarían que ese episodio, especialmente la reacción de los niños, era un indicador clásico de sociopatía incipiente, una desconexión emocional que se manifestaría años más tarde en la capacidad de destruir millones de vidas sin el menor rastro de remordimiento. Carlos crecería para convertirse en el tecnócrata brillante, el niño prodigio que estudiaría en Harvard, que dominaría las teorías económicas neoliberales, que se presentaría ante el mundo como la cara moderna de un México que dejaba atrás el corporativismo priista para abrazar el libre mercado. Pero bajo esa fachada de eficiencia académica, bajo los lentes gruesos y la sonrisa controlada, palpitaba el mismo vacío que había permitido a un niño de 3 años observar un cadáver sin pestañear.
Las décadas pasaron y Carlos Salinas ascendió metódicamente por las escaleras del poder. Se convirtió en el secretario de Programación y Presupuesto bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, el arquitecto silencioso del giro neoliberal que transformaría la estructura económica del país. En los círculos de poder se murmuraba que Salinas no era solo inteligente, era implacable. Podía recortar presupuestos sociales que condenarían a comunidades enteras a la pobreza con la misma facilidad con la que ordenaba su café. Y entonces llegó 1988, el año de la elección más fraudulenta en la historia moderna de México. La noche del 6 de julio, mientras los votos se contaban y el candidato de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, tomaba una ventaja insuperable, ocurrió lo impensable. El sistema de cómputo electoral colapsó. Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, pronunció las palabras que se convertirían en sinónimo de fraude descarado. Se cayó el sistema. Durante horas, el país quedó en suspenso. Cuando el sistema finalmente se reactivó, milagrosamente, Salinas había tomado la delantera. Las actas electorales fueron quemadas años después por orden del gobierno, destruyendo cualquier evidencia física del robo. Pero todos lo sabían. Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente el 1 de diciembre de 1988, bajo una sombra de ilegitimidad que jamás podría sacudirse. Su respuesta no fue buscar legitimidad democrática, sino construir una narrativa alternativa tan poderosa que hiciera irrelevante el fraude. Esa narrativa se llamaba modernización. Los primeros años del gobierno de Salinas fueron una obra maestra de relaciones públicas. México se vendió al mundo como el milagro emergente. Se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, una apuesta monumental que abriría las fronteras comerciales y convertiría a México en la plataforma manufacturera de América del Norte. Las empresas estatales, símbolos del nacionalismo revolucionario, se vendieron a precios de remate a empresarios cercanos al presidente. Telmex, la compañía telefónica, fue vendida a Carlos Slim en condiciones tan ventajosas que lo convertirían en uno de los hombres más ricos del planeta. Banamex, el banco histórico, fue privatizado junto con decenas de otras instituciones. El dinero fluía. Los indicadores macroeconómicos lucían hermosos en las presentaciones de PowerPoint que Salinas mostraba en foros internacionales. En Davos, en el Fondo Monetario Internacional, en las reuniones del Banco Mundial, Carlos Salinas era la estrella, el tecnócrata que había domado la inflación, que había abierto la economía, que estaba sacando a México del tercer mundo. La revista Time lo puso en la portada. Las universidades estadounidenses lo invitaban a dar conferencias magistrales, y el pueblo mexicano, bombardeado por la propaganda gubernamental, quiso creerlo. Las familias de clase media comenzaron a comprar autos nuevos con créditos en dólares, a financiar casas que antes eran inalcanzables, a soñar con ese primer mundo que el presidente prometía. Pero mientras la ilusión se construía en la superficie, en las catacumbas del poder, se gestaba una de las redes de corrupción más sofisticadas y brutales que México hubiera conocido, y el arquitecto de esa red no era Carlos, sino su hermano mayor, el hombre que permanecía en las sombras cobrando su peaje por cada decisión gubernamental. Raúl Salinas de Gortari era el opuesto psicológico de su hermano menor. Donde Carlos era calculador y frío, Raúl era impulsivo y ostentoso. Donde Carlos construía su imagen pública con meticulosidad académica, Raúl se deleitaba en el poder desnudo y las recompensas materiales inmediatas. Pero ambos compartían algo fundamental, aquella desconexión emocional que se había manifestado en el jardín de 1951. Raúl no ocupaba ningún cargo oficial en el gobierno de su hermano, pero todos en el sistema político mexicano sabían que nada importante se movía sin su comisión. El 10%. Esa era la tarifa de Raúl. Querías una concesión de telecomunicaciones, 10%. Necesitabas luz verde para un proyecto de infraestructura, 10%.
Buscabas protección para tus operaciones en la frontera norte, 10%. Y Raúl no discriminaba. Empresarios legítimos y capos del narcotráfico se sentaban en la misma sala de espera metafórica esperando su turno para pagarle tributo al hermano del presidente. Las conexiones de Raúl con el cártel del Golfo, particularmente con Juan García Ábrego, eran un secreto a voces en los círculos de inteligencia. Se murmuraba en los pasillos de la PGR que Raúl había facilitado rutas, había vendido protección federal, había lavado dinero del narcotráfico a través de la complejísima red de empresas fantasma que controlaba. El dinero que entraba era estratosférico, y Raúl lo gastaba con una vulgaridad que resultaba casi artística. Fiestas en ranchos privados donde la cocaína circulaba tan libremente como el champán. Amantes instaladas en departamentos de lujo en Polanco y Miami. Relojes Patek Philippe, que es italianos hechos a medida, obras de arte compradas no por apreciación estética, sino por el puro placer de poseer lo que otros no podían tener. Pero bajo toda esa ostentación había una herida psicológica supurante. Raúl era el hermano mayor, él debía haber sido el presidente, él era quien tenía la experiencia, el carácter fuerte. En cambio era Carlos, el hermano menor, el ratón de biblioteca, quien recibía las ovaciones internacionales, mientras Raúl tenía que operar desde las sombras como un vulgar intermediario. Esa envidia, mezclada con la codicia y la falta absoluta de límites morales, crearía una bomba de tiempo que detonaría en 1994, el año en que el infierno se abrió bajo los pies de la dinastía Salinas. 1 de enero de 1994. Mientras el país celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, mientras Carlos Salinas brindaba imaginando su futuro como director de la Organización Mundial del Comercio, en las montañas de Chiapas un ejército guerrillero salía de la niebla y tomaba 5 cabeceras municipales. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por el subcomandante Marcos, le gritaba al mundo que el México de Salinas era una mentira, que millones de indígenas vivían en condiciones de miseria absoluta mientras el presidente vendía el sueño del primer mundo. Fue el primer golpe, pero no el más mortal. El 23 de marzo, en Lomas Taurinas, Tijuana, Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI y heredero designado de Salinas, fue asesinado de 2 disparos en medio de una multitud. El país entró en shock. Las teorías de conspiración explotaron. Colosio había comenzado a distanciarse del salinismo, había pronunciado un discurso donde hablaba de concentración del poder y falta de democracia. Había insinuado que sabía cosas. Su muerte nunca sería resuelta satisfactoriamente. El caso quedaría como una herida abierta en la psique nacional. Salinas, tambaleando, designó como sustituto a Ernesto Zedillo, un tecnócrata gris que parecía manejable, un hombre sin carisma ni ambiciones peligrosas. Pero el verdadero cataclismo estaba por venir. El 28 de septiembre, en la Ciudad de México, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado de los Salinas, pues estaba casado con Adriana Salinas, la hermana, fue asesinado de un disparo en la nuca cuando salía de un desayuno político en el Hotel Camino Real. El sicario, un joven llamado Daniel Aguilar Treviño, fue detenido en el lugar, y entonces comenzó a desenredarse el tejido. Las investigaciones, inicialmente dirigidas por Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima y entonces subprocurador, empezaron a apuntar hacia direcciones aterradoras. Testigos hablaban de reuniones secretas, transferencias bancarias sospechosas. Nombres cercanos al círculo de Raúl Salinas comenzaron a aparecer. Mario Ruiz Massieu, en un acto que causaría su propia destrucción años después, renunció públicamente acusando que había presiones políticas para no profundizar en las líneas de investigación que apuntaban hacia el poder. El 29 de septiembre, un día después del asesinato, Carlos Salinas pronunció una frase en una comida privada
que sería filtrada a la prensa y que resonaría como campana de funeral. Los demonios andan. ¿Tenía razón? Los demonios que él y su hermano habían soltado durante 6 años de impunidad y corrupción desenfrenada, finalmente se volvían contra ellos. El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo tomó posesión como presidente de México. Salinas, que había planeado una transición triunfal que consolidara su imagen para el salto a organizaciones internacionales, tuvo que abandonar Los Pinos bajo una atmósfera de sospecha y desconfianza, pero lo peor aún no llegaba. 3 semanas después, el 20 de diciembre, Zedillo y su equipo económico, enfrentando una crisis de reservas internacionales que el gobierno saliente había ocultado sistemáticamente, anunciaron la devaluación del peso. Lo que se planeó como un ajuste controlado se convirtió en una estampida. El peso colapsó. En días pasó de 3.4 por dólar a más de 7. Los bancos quebraban. Las empresas cerraban. Las familias que habían comprado casas y autos con créditos denominados en dólares veían cómo sus deudas se duplicaban, se triplicaban de la noche a la mañana. El error de diciembre, así lo bautizó la prensa internacional. Pero en México se le llamó el efecto tequila y millones de mexicanos de clase media lo vivieron como un terremoto financiero que destruyó el trabajo de generaciones enteras. Perdieron sus patrimonios, perdieron sus empleos, perdieron la fe en el sistema, y cuando buscaban a quién culpar, todos los dedos apuntaban hacia el mismo lugar. Carlos Salinas de Gortari, el hombre que había prometido el primer mundo, había dejado el país en ruinas, pero el ego monstruoso de Salinas no podía aceptar la responsabilidad. En su mente retorcida, él era la víctima de una campaña de desprestigio orquestada por Zedillo, quien supuestamente había provocado deliberadamente la crisis para destruir el legado salinista. En febrero de 1995, en un acto de teatro político tan grotesco que rayaba en lo cómico, si no fuera trágico, Carlos Salinas se instaló en una casa modesta en Monterrey e inició una huelga de hambre. El expresidente de México, el tecnócrata de Harvard, el hombre que había cenado con Clinton y con líderes europeos, ahora aparecía en las pantallas de televisión demacrado y victimizándose, exigiendo que el gobierno de Zedillo dejara de usar su figura como chivo expiatorio de la crisis económica. El país observaba incrédulo. Algunos sentían lástima, la mayoría sentía repulsión. Después de 6 días de farsa, Salinas abandonó la huelga de hambre tras una conversación telefónica con Zedillo, cuyos contenidos jamás se revelaron, pero que evidentemente incluyó amenazas veladas sobre lo que podría salir a la luz si la guerra entre ambos continuaba. Salinas empacó sus maletas y huyó al exilio, primero a Estados Unidos, luego a Canadá, finalmente a Irlanda, donde se instalaría en un suburbio de Dublín como un fantasma político en vida. Pero si Carlos había escapado, Raúl no tendría la misma suerte. Febrero de 1995, la investigación del asesinato de Ruiz Massieu había continuado bajo un nuevo equipo de la PGR. Los interrogatorios a los sicarios detenidos empezaron a romper la cadena de mando. Un nombre surgía una y otra vez: Manuel Muñoz Rocha, diputado federal cercano a Raúl Salinas, identificado como el enlace entre quien había ordenado el crimen y quienes lo ejecutaron. Muñoz Rocha había desaparecido el día del asesinato, su paradero era desconocido, pero su conexión con Raúl era irrefutable. El 28 de febrero, los agentes federales llegaron a la lujosa residencia de Raúl en Las Lomas. Lo arrestaron bajo cargos de ser autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. La acusación era devastadora. Raúl supuestamente había ordenado el asesinato de su propio cuñado por razones que mezclaban lo político con lo personal. Ruiz Massieu sabía demasiado sobre las operaciones de corrupción y narcotráfico y además había tensiones familiares relacionadas con el divorcio de Adriana Salinas. El país
el hermano del expresidente acusado de homicidio. Pero eso era solo el principio. Mientras Raúl era trasladado a Almoloya, los investigadores financieros comenzaron a excavar en sus cuentas bancarias, y lo que encontraron superaba las fantasías más delirantes de corrupción. Cientos de millones de dólares movidos a través de una red de cuentas en Suiza, Londres, Nueva York. El dinero había sido transferido usando identidades falsas. Raúl tenía pasaportes con nombres como Juan Guillermo Gómez Gutiérrez, con fotografías ridículas, donde usaba pelucas baratas y bigotes postizos que parecían sacados de una película de espías de serie B. Pero esto no era comedia, era crimen organizado operando desde el corazón del poder presidencial. Las autoridades suizas, presionadas por el escándalo internacional, congelaron las cuentas. Los montos exactos nunca se conocerían con precisión, porque parte del dinero ya había sido movido, pero las estimaciones hablaban de entre 130 y 200 millones de dólares solo en las cuentas descubiertas, y surgía la pregunta que destrozaba cualquier vestido de legitimidad que el sexenio salinista pudiera conservar: ¿de dónde había salido ese dinero? Raúl nunca había tenido un empleo formal con un salario que justificara ni un 1% de esa fortuna. La respuesta era obvia: corrupción industrial, comisiones del narcotráfico, venta de influencias a escala masiva. El México del primer mundo era una fachada construida mientras la familia presidencial saqueaba el país como conquistadores. Pero si pensabas que la historia no podía volverse más surrealista, más grotescamente mexicana en su mezcla de tragedia y absurdo, entonces no conocías el capítulo de la PAC. Francisca Cetina Rodríguez, conocida como la Paca, era una vidente, una bruja, una charlatana que había ganado notoriedad asesorando a narcos y políticos. En 1997, mientras Raúl Salinas llevaba 2 años en prisión y las investigaciones continuaban tratando de encontrar el cuerpo de Manuel Muñoz Rocha, el diputado desaparecido que supuestamente era la clave del caso, surgió una operación que parecía sacada de una novela de realismo mágico escrita por un García Márquez en sus días más oscuros. Según la versión oficial construida después, la Paca fue contratada por elementos corruptos dentro de la PGR que buscaban cerrar el caso Ruiz Massieu, plantando evidencia que confirmara la culpabilidad de Raúl definitivamente. La vidente supuestamente usó sus poderes para localizar el cuerpo de Muñoz Rocha enterrado en un rancho llamado El Encanto, propiedad ligada a Raúl en el Estado de México. Lo que siguió fue una farsa policial tan mal ejecutada que sería cómica si no fuera criminal. Un cadáver apareció mágicamente en el lugar indicado por la bruja. Los medios fueron convocados. La PGR anunció triunfalmente que habían encontrado los restos de Muñoz Rocha. Había solo un problema: el cuerpo no era de Muñoz Rocha. Las pruebas forenses demostraron que el cadáver correspondía a otra persona, alguien que había muerto años antes. El cuerpo había sido plantado. Cuando la farsa se derrumbó, las investigaciones revelaron que elementos de la PGR, posiblemente actuando bajo órdenes de niveles superiores del gobierno de Zedillo, que desesperaba por cerrar el escándalo Salinas, habían orquestado todo el montaje. La Paca fue arrestada. Los funcionarios involucrados fueron cesados, pero el daño estaba hecho. El caso contra Raúl, que ya era jurídicamente frágil porque se basaba principalmente en testimonios de sicarios ofreciendo versiones contradictorias a cambio de reducción de penas, quedó contaminado. Los abogados de Raúl, un equipo de litigantes carísimos, tenían ahora munición para argumentar persecución política y fabricación de pruebas. El sistema judicial mexicano es el laberinto kafkiano donde la justicia raramente se imparte, pero los procedimientos pueden extenderse eternamente. Entró en un ciclo de apelaciones, reposiciones de proceso, amparos que duraría años. Mientras Raúl peleaba desde su celda en Almoloya,
La familia Salinas sufría otro golpe brutal. El 4 de diciembre de 1998, Enrique Salinas de Gortari, otro de los hermanos, fue encontrado muerto en su automóvil estacionado en una calle de la Ciudad de México. La versión oficial fue suicidio. Enrique supuestamente se había atado las manos con una bolsa de plástico y se había asfixiado. Los forenses declararon que era técnicamente posible, aunque extremadamente inusual. La familia rechazó públicamente la conclusión de suicidio, argumentando que Enrique había sido asesinado por saber demasiado sobre las operaciones financieras de Raúl. Las teorías alternativas proliferaron: que Enrique iba a testificar, que tenía documentos comprometedores, que su muerte era un mensaje de alguna de las múltiples partes que los Salinas habían traicionado a lo largo de los años. La verdad, como tantas verdades en el México de los 90, se hundió en el pantano de la impunidad y las investigaciones amañadas. Lo único cierto era que otro cadáver se sumaba a la cuenta macabra de la familia que había gobernado el país. Y Carlos Salinas, desde su exilio dorado en Irlanda, guardaba silencio, escribiendo memorias autojustificatorias que nadie con dos dedos de frente creería, esperando que el tiempo limpiara su imagen, que la gente olvidara. Pero el pueblo mexicano no olvida tan fácilmente. En enero de 2005, después de casi 10 años en prisión, Raúl Salinas fue liberado. Los cargos por homicidio fueron eventualmente desechados por insuficiencia de pruebas y las irregularidades procedimentales, incluyendo el grotesco episodio de La Paca. Fue condenado únicamente por enriquecimiento ilícito y por ese delito ya había cumplido el tiempo máximo permitido. Salió de Almoloya ante las cámaras, más delgado, más viejo, pero con la misma expresión de arrogancia intocada. Declaró que era inocente, que había sido víctima de una persecución política. Nadie le creyó, excepto quizás él mismo. La mayor parte de su fortuna había sido confiscada o congelada, aunque se rumoreaba que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales que jamás fueron descubiertas. Se retiró a la vida privada, existencia libre, mientras miles de víctimas de la crisis de 1995 seguían pagando deudas impagables. Era un insulto viviente a cualquier noción de justicia. Y Carlos, el arquitecto intelectual del desastre, comenzó un lento proceso de reinserción en la conversación pública mexicana, primero a través de columnas de opinión publicadas en medios conservadores, luego con apariciones en foros académicos, construyendo pacientemente una narrativa donde él era el visionario incomprendido, donde la crisis había sido culpa de Zedillo, donde el TLCAN había sido un logro histórico que salvó a México, donde las acusaciones contra su hermano eran fabricaciones de sus enemigos políticos. Y lo más perverso es que parte del establishment económico mexicano lo respaldaba. Porque el modelo neoliberal que Salinas había impuesto, ese sistema donde el Estado se retira y deja que los empresarios conectados se repartan el pastel, les había funcionado maravillosamente. Carlos Slim, el hombre más rico de México, que debía su fortuna al trato preferencial recibido en la privatización de Telmex durante el gobierno de Salinas, jamás lo criticaría abiertamente. Los banqueros que habían comprado los bancos a precios ridículos y luego habían sido rescatados por el gobierno con dinero público después de la crisis, tampoco tenían incentivos para atacar al expresidente. El sistema que Salinas había creado, esa fusión entre poder político y poder económico, donde un puñado de familias controlaban sectores enteros de la economía bajo la bendición gubernamental, seguía funcionando. Los nombres cambiaban, pero la estructura permanecía. En ese sentido, Carlos Salinas había ganado. Su proyecto económico había sobrevivido su caída personal. Hoy, en 2025, Carlos Salinas sigue vivo. Tiene 87 años y continúa opinando sobre política mexicana desde las columnas de periódicos y desde entrevistas ocasionales donde se presenta como estadista elder. Su figura genera reacciones viscerales.
Para los tecnócratas neoliberales es el héroe trágico que modernizó México y fue traicionado por la incompetencia de su sucesor. Para la inmensa mayoría del país es el villano supremo, el símbolo perfecto de la corrupción priista, el hombre que vendió el país y destruyó a la clase media. Raúl vive recluido, alejado de las cámaras, un fantasma del pasado. Adriana Salinas, la hermana que estuvo casada con Ruiz Massieu, jamás habló públicamente sobre si creía que su hermano había ordenado asesinar a su ex. El silencio de la familia sobre ese punto es elocuente. Y Manuel Muñoz Rocha, el diputado desaparecido, que supuestamente era la pieza clave del rompecabezas, nunca fue encontrado. Si está muerto, su cuerpo jamás apareció. Si está vivo, ha mantenido un perfil tan bajo que equivale a estar muerto. Su desaparición es uno de esos misterios mexicanos que probablemente nunca se resolverán. Un cabo suelto en una trama donde todos los cabos quedaron sueltos. Pero la pregunta que debe mantenerte despierto por las noches, la pregunta que define el México contemporáneo es esta: ¿realmente cayó la dinastía Salinas o simplemente cambió de forma? Porque si observas el sistema político y económico mexicano actual, si analizas cómo se distribuye el poder, cómo se toman las decisiones económicas, cómo los empresarios conectados siguen recibiendo concesiones jugosas, cómo la corrupción, aunque menos ostentosa, sigue siendo sistémica, empiezas a sospechar que los Salinas no fueron una anomalía, sino la cristalización perfecta de cómo funciona el poder en este país. Ellos cometieron el error de ser demasiado codiciosos, demasiado obvios, demasiado arrogantes, pero el sistema que construyeron, donde el gobierno y los grandes capitales son socios en el saqueo, donde las instituciones democráticas son fachadas y el poder real se negocia en comedores privados, ese sistema sigue vigente. Cada vez que un gobernador es descubierto con propiedades millonarias inexplicables y no pasa nada. Cada vez que una licitación pública es arreglada para favorecer al amigo del funcionario en turno, cada vez que un narcotraficante es capturado y misteriosamente se descubre que tenía nómina a policías y militares de alto rango, cada vez que un escándalo de corrupción explota y tras unos meses de titulares todo vuelve a la normalidad sin que nadie vaya a prisión. En esos momentos, el fantasma de Carlos Salinas sonríe desde su exilio cómodo, sabiendo que su verdadero legado no fue el TLCAN ni la estabilidad macroeconómica, sino la normalización de la impunidad como principio rector del sistema político mexicano. Esa es la verdadera maldición de la dinastía Salinas. No que hayan caído, sino que su caída fue incompleta, cosmética, teatral. Carlos sigue opinando. Raúl salió de prisión. El dinero jamás fue completamente recuperado, y lo más importante, ninguna de las estructuras de poder que permitieron sus crímenes fue desmantelada. El PRI siguió gobernando hasta 2000. Luego vino el PAN con Fox y Calderón, que continuaron el modelo económico neoliberal salinista. Luego regresó el PRI con Peña Nieto, que fue acusado de niveles de corrupción que rivalizaban con los peores excesos del pasado. Ahora gobierna Morena con López Obrador y Sheinbaum, que prometen la cuarta transformación pero operan dentro de las mismas instituciones corruptas, enfrentan los mismos poderes fácticos, negocian con los mismos empresarios. El sistema digiere a todos. Y en algún lugar, en una mansión europea o en un búnker mexicano protegido por guardias privados, los Salinas observan el teatro político sabiendo que ellos fueron los directores de escena que montaron el show que aún se representa. Entonces, antes de irte a dormir esta noche, antes de que cierres los ojos y finjas que vivimos en un país donde existe justicia, pregúntate esto: ¿cuántos otros Raúl Salinas están operando en este momento exacto, cobrando su 10%, lavando dinero del narco, comprando jueces y policías, sabiendo que el sistema los protegerá porque ellos son el sistema? Y si algún día caen, si algún día un sexenio necesita un chivo expiatorio, su caída será tan orquestada y tan inútil como la de los Salinas, un espectáculo para las masas que no cambia absolutamente nada en la estructura profunda del poder.
Esa es la lección final. En México los villanos no pierden realmente, solo se retiran temporalmente mientras el próximo acto se prepara. Y el ciclo continúa, generación tras generación, con nuevos nombres pero las mismas dinámicas, hasta que como pueblo decidamos no solo derribar a las dinastías, sino demoler por completo el sistema que las hace posibles. Pero esa verdadera revolución, aún no ha llegado. Y quizás nunca llegue. Porque como descubrió El País en 1995, cuando las rejas de Almoloya se cerraron tras Raúl Salinas, castigar a un símbolo es fácil. Destruir el simbolismo del poder es casi imposible.